Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Es el último sábado de este mes de mayo, que ha sido muy intenso políticamente en nuestro país y también desde el punto de vista judicial, como sabemos. Hoy terminamos los enfoques de sábado de este mes con una personalidad internacional, uno de los grandes conocedores de América Latina en los Estados Unidos, visita nuestro país de manera regular desde hace 40 años y es considerado por muchos como los oídos y los ojos de la sociedad civil norteamericana en nuestro país. En esta oportunidad, Michael Shifter, muy buenos días, gracias por su presencia en RPP. Está en el Perú, invitado por la Universidad San Martín de Porres, en donde participó ayer en un foro con el exministro de Economía Luis Carranza y el analista político y profesor de esa casa de estudios de Derecho, el señor Juan de la Puente. Michael Shifter, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muchas gracias, Fernando. Es un enorme honor estar contigo acá. Muchas gracias. Por favor, ¿qué de particular tiene el Perú de hoy en relación a las más de 50 visitas que nos ha hecho usted antes? Bueno, muchas gracias. Bueno, problemas políticos no es nada nuevo en Perú. Yo llegué en Perú en el año 87. Había una crisis muy profunda, política y también económica y terrorismo. Y yo creo que en los años después también ha habido grandes desafíos y grandes problemas políticos. Pero yo creo que hoy encuentro una situación muy distinta, con una, no sé, como un tipo de situación donde hay un presidente que le cuesta mucho un poco abordar los temas del país, manejar el temas del país. Ha perdido popularidad, de lo que sé, no es un sí, presidente ejecutivo bastante débil, pero tiene un Congreso que también beneficia, hay un beneficio mutuo del Congreso, de algunos sectores del Congreso y el Ejecutivo. Entonces la situación es mala, pero creo que hay una cierta parálisis y corrupción que tengo entendido que es bastante generalizada. Y eso impide que se pueda avanzar en una agenda pendiente, urgente para Perú, para entender los grandes problemas. Y esto es algo que no me acuerdo, esa situación tan así en Perú, ni en cualquier otro país de América Latina. Es algo muy inédita, por lo menos según mi punto de vista, mi experiencia en América Latina. Usted nos ha dicho que hay un grado de colaboración mutua entre el Congreso y el Ejecutivo, pero esta colaboración entre estos poderes del Estado no se hace en beneficio de la población peruana. Así es. Bueno, eso, cuando hablo de corrupción es para beneficio propio, personal, de cada uno. O sea, hay reparto de bienes, de dinero, no sé qué escala, y obviamente hay que hacer investigaciones, pero mi impresión, conversando con personas y leyendo los medios y los periódicos y todo eso, trato de seguir lo que está pasando. Tengo la impresión que hay un beneficio mutuo, pero no para el bien del país, sino una idea un poco, ahora nos toca a nosotros. Bueno, los corruptos de otro sector más tradicional, político, ha gobernado este país siempre, y ahora viene otro grupo distinto, el entorno del presidente, sus amigos y gente que he conocido en su círculo, y en el Congreso hay muchos que también reciben algo, ¿no? Entonces no tiene mucho incentivo para hacer un cambio del gobierno porque tiene ciertos beneficios. Entonces, pero no para avanzar la agenda del país, sino para su propio enriquecimiento y su propio beneficio personal, lo cual me parece bastante grave porque significa que las cosas que tiene que hacer en Perú no lo están haciendo. Usted es un sociólogo
graduado en Harvard, nada menos, profesor ahora en Georgetown, Washington, y sus 3 temas a lo largo de estas 4 décadas de latinoamericanista, si lo he comprendido bien, son desarrollo inclusivo, cambio climático y tráfico de drogas. Respecto de estos 3 temas, ¿cómo está el Perú hoy? Bueno, yo creo que está con problemas, ¿no? Yo creo que en esos 3 temas es cierto, hay que reconocer que hubo en algún momento, la primera década de este siglo, una reducción importante de pobreza, desigualdad y todo eso, pero eso está con la pandemia. Creo que Perú fue muy golpeado y creo que desnudó las grandes deficiencias en materia de educación, sanitaria, en salud, y ahora los niveles de pobreza están creciendo de nuevo, y no hay políticas públicas realmente para atender esto, suficientes, adecuados. El tema de drogas, yo tengo la impresión, es siempre difícil medir con precisión cómo está el tema, pero tengo la impresión, no solo en Perú, pero en toda América Latina, a pesar de muchas discusiones y debates, que sigue un problema tal vez peor que nunca. Tal vez. ¿No? Tal vez peor que nunca. Es muy difícil, digamos, tener con seguridad esto. Pero es un hecho que hay más hectáreas cultivadas. Sí, cultivados. Y que se controla una parte mínima de la cocaína que tiene destino a salir hacia Estados Unidos o hacia Europa. Así es. Eso es mi impresión. De acuerdo. Y cambio climático es un tema que felizmente está más importante en la agenda que antes. ¿Usted cree? ¿La verdad lo siente? ¿Está en la agenda del Estado o en la agenda de algunos sectores de la sociedad? Bueno, yo creo, en América Latina en general está más en la agenda. No quiero, el hecho que hay más conciencia aún en el Estado, pero sobre todo en la sociedad civil y también en el sector privado, creo yo en general en América Latina, eso no significa que está haciendo muchos avances. No estoy diciendo que hay progreso concreto en cuanto al combate a cambio climático, pero lo que estoy diciendo es que por lo menos es como corrupción. Corrupción está en la agenda, pero está más corrupto hoy o menos corrupto hoy. Yo creo que la corrupción es peor que nunca. O es lo mismo o peor, pero está en la agenda. Entonces, hay temas que están por lo menos conversados, discutidos, pero no pasa nada. Y yo creo que el cambio climático es uno de ellos, no solo en Perú, pero en el resto. Mira, si tú tomas los dos países más grandes, que son 60% del producto de América Latina, Brasil y México, eso no son de Bolsonaro y López Obrador, están totalmente en otro sentido. O sea, no tiene eso, no está comprometido con el combatir el cambio climático. Entonces, a pesar de que es un tema, pero ellos no lo toman porque ellos tienen otra posición sobre estas cosas. Entonces yo creo que hay mucha discusión, pero poco está pasando concretamente y en Perú también. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa. Tenemos que escuchar a los anunciantes de RPP y luego retomamos esta conversación con Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y uno de los grandes especialistas de América Latina, como teórico, pero como activista también, porque sus viajes en los diferentes países de América Latina lo han convertido en una figura que ha promovido siempre el diálogo y de facto él ha presidido durante varias décadas la institución importante llamada Diálogo Interamericano. Retomamos nuestra conversación con él después de unos instantes de pausa. Estamos entrevistando al sociólogo norteamericano Michael Shifter, profesor de Georgetown y que fuera durante 40 años uno de los dirigentes del llamado Diálogo Interamericano, uno de los centros de estudios y de acción más importante de los Estados Unidos sobre América Latina, que ha convocado a decenas de especialistas de varias universidades y ex jefes de Estado de toda América Latina. Por eso es que nos importa su opinión sobre lo que ha podido recoger durante su estadía en el Perú. Pero usted nos dijo algo que nos duele, que haya en el Perú una situación política inédita que no relaciona con nada de lo que haya conocido en otras épocas y en otros países de América Latina. Pero ante toda situación hay siempre una salida, porque los seres humanos, sobre todo los jóvenes,
quieren cambios para vivir en plenitud y para poder tener actividades empresariales, institucionales, académicas, en libertad. Por eso le pregunto a usted, ¿por dónde ve una luz al final del túnel para el Perú? Es una pregunta, buena pregunta, pero pregunta muy difícil, ¿no? Es mucho más fácil analizar los problemas que tener unas ideas de propuestas. Una cosa para empezar, recuerden que yo viví en Perú 4 años, de 87 a 91. Con todos los problemas que enfrenta Perú hoy, que es situación inédita, como dije, es mejor que tener una amenaza terrorista y tener inflación de 7,000%, ¿no? Y con todo el mundo saliendo del país, que recuerda usted muy bien en esa época. Entonces, Perú superó esa situación, ¿no? Con problemas y todo eso, pues superó. Entonces, tengo cierta fe y confío que va a superar esto. Es muy difícil predecir exactamente cuál va a ser la dinámica, pero obviamente necesita liderazgo en el país que falta. Tiene que identificar si esto se puede salir, si termina o se cambia esa situación actual, quién puede asumir el papel de liderar, de tener una visión para el país. Y en este momento no está muy claro. Perú no falta gente sumamente talentoso, comprometido, energética y todo esto, pero están en otros sectores. O sea, la política no motiva mucha gente honesta y comprometida. Entonces, yo creo que el gran desafío de la salida es tratar de enganchar esa gente para el bien del país, para el bienestar de los peruanos, para asumir su papel en temas públicos, en temas de interés nacional, y encontrar cierto pacto o acuerdo entre distintos sectores con gente más moderado, con gente sensata, con gente dispuesta a dialogar y reconoce si esta situación actual sigue por mucho tiempo, va a ser un costo altísimo para Perú y va a ser más difícil salir en medida que pasa más tiempo. Entonces hay que encontrar no sé si hay elecciones nuevas y con figuras distintas. Entonces yo creo que por ahí está un poco la salida, porque en la situación actual que no es, lamentablemente se puede sostener, pero a un costo altísimo para el país, en un momento muy crítico. Claro. Ahora, distanciémonos un poquito del Perú y veámoslo en el contexto de América Latina, tanto más que dentro de pocos días habrá una cumbre de las Américas, es decir, una reunión de todos los jefes de Estado de nuestro continente, desde Norteamérica hasta el cono sur. Participará el presidente peruano junto a sus colegas de otros 33 países. Algunos parece que no van a asistir, pero de todas maneras es una cumbre importante que este año le toca organizar a Estados Unidos y la va a hacer en Los Ángeles, que es una de las ciudades con más latinos que hay en Estados Unidos. Creo que hay 5 millones de mexicanos, ¿no? Sí. Y casi 1 millón de salvadoreños. Y sucede que a esta cumbre usted nos hace saber que los dos presidentes que llegan con más popularidad son Andrés Manuel López Obrador de México y el señor Bukele de El Salvador. ¿Por qué tienen más popularidad que sus colegas? ¿Cuál es el arte de usar el populismo para mantenerse en el poder con respaldo popular? Bueno, en ambos países pasó lo que pasó aquí en Perú cuando yo viví en Perú. Ahora está pasando en México y Salvador, que fue el colapso de partidos políticos tradicionales, descrédito. En México, PRD no existe, PRI está descreditado, PAN. Todos tenían su oportunidad y el país no mejoró. Y López Obrador, siendo un político con mucha habilidad, aprovechó esa situación, conecta con la gente. Ahora, él viene de un partido tradicional, pero ha logrado darse unos aires de virginidad. Claro, él viene en un partido del PRI, pero su discurso, su retórica es todo antipartidos y anti los élites económicos y políticos. Y esto pega, esto tiene eco
en un país donde realmente no ha avanzado mucho, no crece, la violencia cada día peor y corrupción también, y ha sido muy hábil en aprovechar esa situación. Y no hay otro, tiene la gran ventaja, es que no hay otra figura. Las otras figuras, cuando hablan del próximo presidente, elección presidencial, son gente de su partido, de Morena, no son gente de PAN o de PRI. Entonces, yo creo que eso explica su popularidad. A pesar de que la situación es muy mala, él proyecta un poco, y también su propia imagen como un hombre honesto y todo eso. Y Bukele también. La arena de derecha. Mucho más joven, ¿no? Mucho más joven. La juventud y una ropa de casi rockero por momentos. Sí, es muy hábil con los medios sociales y es un tipo, ¿no? con mucho manejo de marketing y su propia imagen pero también aprovecha condiciones que tanto la arena de la derecha como FMLN de la izquierda fueran corruptos, no producieron resultados para los salvadoreños. Los salvadoreños estaban muy descontentos, estaban muy enojados. Y él fue alcalde de San Salvador, pero viene con un mensaje anti-establishment, anti-partidos políticos, muestra tendencias autoritarias muy claras, pero la gente no importa. No importa porque las alternativas ya tuvieron sus oportunidades y no fueron exitosos. Entonces, ¿por qué no da esa oportunidad para Bukele con un líder nuevo, distinto, con otra visión, a pesar de que no es democrático? Entonces, y los medios aprovechan bien los medios sociales para su propia imagen y ha funcionado hasta ahora. Ahora, vamos a ver si esto sostiene. Esto siempre es la pregunta con AMLO. Pero AMLO, mucha gente decía, bueno, que iba a perder el apoyo popular, pero todavía tiene más del 60%, más de 3 años y medio de su mandato. Y Bukele tiene 80%. Sí. Entonces estamos hablando de esos son fenómenos, pero recuerda que Fujimori también al principio era muy popular. Muy popular. Sí. Ahora bien, terminemos con una pregunta central de toda su obra, 40 años en el diálogo interamericano. ¿Por qué es que la democracia como sistema político pierde respaldo en América Latina y sobre todo en el Perú? Es un fenómeno acentuado acá. Sí. Porque hay partidos directamente totalitarios como Perú Libre por su ideario, hay partidos que quieren hacer una asamblea constituyente sin que haya una elección universal, un voto, un ciudadano, y hay una tolerancia hacia comportamientos autoritarios. ¿Qué está pasando en América Latina en su conjunto para que la democracia tenga en este momento menos respaldo que en las últimas décadas? Nos lo va a contestar, por favor, Michael Shifter, después de una breve pausa. Son las 9:37, estamos conversando con el expresidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, viejo amigo de América Latina en general y del Perú en particular, que debía contestarnos por qué el respaldo a la democracia en general se ha debilitado en América Latina y particularmente en el Perú. Es un fenómeno global de nuestra región. Bueno, es un fenómeno global en el mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces quiero empezar con esto. Yo creo que es algo, y la razón es que mucha gente conecta el sistema democrático con la capacidad de producir resultados que responde a las necesidades de la gente. Y la realidad es que en América Latina, en Perú sobre todo, no está cumpliendo su deber los políticos para hacer esto. Y la gente quiere más que nada resultados. Entonces, si no hay capacidad de producir resultados para la gente decepciona, tiene un desencanto con el sistema político que está muy vinculado con la democracia. Entonces, lo que ha bajado notablemente realmente es
desatisfacción con el desempeño, el funcionamiento del sistema democrático, porque está muy vinculado con los resultados. Y esto es lo que estamos viendo en las encuestas Latinobarómetro y todas esas otras encuestas. Entonces, la solución es que los gobiernos tienen que tener mejor desempeño, tienen que producir resultados, y eso lo mismo en Estados Unidos y lo mismo en otras partes. Y si uno mira América Latina y mira las cifras, es realmente muy dramático. Y en todos no va a crecer mucho este año, la pobreza está muy rampante, desigualdad, o sea, violencia, inseguridad, corrupción, todos los temas están ahí. Y son todos los temas que han sido tratados con todas las cumbres. Cumbre en Cartagena sobre drogas, cumbre en Quebec sobre democracia, cumbre en Santiago de Chile sobre educación, cumbre en Perú el 18 sobre corrupción. Y uno se pregunta, ¿cómo está América Latina en estos temas? ¿Está mejor o está peor? Peor. Entonces, la gente dice peor, entonces sí. Echan la culpa al sistema democrático. Ahora bien, ¿cuál es la influencia que tiene todavía el grupo llamado ALBA, el Foro de Sao Paulo y el eje, de alguna manera, Caracas, La Habana, Nicaragua? ¿Cuánto influyen, cuán presentes están en la política de otros países, como el Perú? Bueno, en algunos países, no sé, Perú, muy poco creo que en Perú, pero obviamente AMLO en México. Bueno, en el Perú hemos tenido la visita reiterada del expresidente boliviano Evo Morales, sí. Cuya visita se anuncia, me parece, una vez más para Quillabamba en días próximos, para la Universidad de Quillabamba. Es decir, sigue cultivando relaciones en varios puntos, sobre todo en el sur del Perú. Pero lo que yo sepa, no sé si Castillo va a la cumbre, ¿no? En principio sí, Sí, entonces no ha hecho una cosa pública de no voy si no está invitado Cuba, Venezuela, como ha hecho Arce en Bolivia y como ha hecho Castro en Honduras. En principio él ha sido autorizado por el Congreso, a quien pidió permiso para ir, y en principio va a asistir. Sí. Bueno, entonces no está haciendo una cosa pública, un show como está haciendo AMLO. Creo que Fernández también en Argentina tiene gran simpatía. No es que ninguno de esos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, es un modelo que inspira, que motiva. O sea, yo creo que ya se acabó. No hay un país que quiere ser como Venezuela, que es un desastre, Cuba, que es un desastre, Venezuela, Nicaragua peor. Pero sí hay cierta afinidad, hay un sentido que tienen que estar incluidos en cualquier cumbre de las Américas, porque son parte de las Américas y es un error excluirlos, castigarlos, aislarlos. En eso yo creo que hay cierta solidaridad en algunos países. AMLO es lo más importante. Pero sabemos si AMLO va porque casi no ha salido de su territorio. No le gusta viajar. No le gusta viajar. Ha viajado una vez para ver a Trump y ahora ha viajado a ver a Biden en Washington, pero yo creo que no le gusta y él dijo que no va a su canciller Ebrard en su lugar, pero creo que todavía, por lo que yo sé, no ha pronunciado definitivamente si va o no. Pero lo malo es que si va, no sé si es mejor si no va, porque si va, obviamente va a compartir su crítica ahí y otros mandatarios también. Entonces me preocupa que el ánimo, el ambiente, el clima de la cumbre no puede ser muy positivo, muy productivo, y puede haber muchos mandatarios que expresan su desconformidad, desacuerdo, que no fueron invitados los tres. Además parece organizando Argentina, impulsando una cumbre paralela dentro de la cumbre con esos países de ALBA para mostrar también su solidaridad. Bueno, una última pregunta. ¿Usted alterna por sus 40 años en el diálogo interamericano con empresarios, con fundaciones, con funcionarios del Estado, con académicos y con ONGs? Cuando a estos interlocutores suyos, como ciudadano normal en Washington, se menciona Perú, ¿con qué lo asocian hoy? ¿Con qué lo asocian? Sí. Bueno, creo que lo asocian con un país todavía con una economía, aunque decelerado, está entre los
si compara con otros países latinoamericanos, todavía tiene imagen de un país que está creciendo económicamente, que tiene recursos naturales, que tiene una población muy empresarial, pero tiene un sistema político y el área política muy degradado, muy deteriorado, que con poca capacidad y cada vez más. Yo creo que ese tema de preocupación de la precariedad institucional, política de Perú, persiste en la imagen de los de afuera. Muchas gracias por su presencia acá, por su hablar franco, directo, sin estarse cuidando de cómo lo tomamos. Nos conviene saber cómo nos miran desde fuera y podemos aprender naturalmente mucho de su experiencia. Muchas gracias, que tenga una fecunda estadía en el Perú y nos avisa la próxima vez que viene para reanudar nuestro diálogo interamericano nuestro. Muchas gracias por su presencia, Michael Shifter. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar sobre las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta tiene lugar mañana.